Introducción. Para diseñar una edificación de concreto reforzado que sea capaz de resistir eventos sísmicos, es necesario tener control total de 5 variables fundamentales: rigidez, masa, resistencia, capacidad dúctil y peligro sísmico. El hecho de manejar estas 5 variables mediante el uso del raciocinio, el buen juicio y la experiencia llevarán sin duda a lograr el objetivo prescrito. Nociones básicas de sismología. Causas que generan los terremotos. Pueden definirse como movimientos de la corteza terrestre con amplitudes y frecuencias dependientes del tiempo. Las causas que las generan son variadas. Terremotos de origen volcánico. Las explosiones de gases durante las erupciones volcánicas pueden producir terremotos que en general tienen una intensidad pequeña y afectan a superficies limitadas. Terremotos de colapso. Son originados en cavidades subterráneas por el colapso de las mismas. Son de baja intensidad. Terremotos tectónicos. Están causados por la rotura brusca de las capas rocosas a lo largo de superficies de fractura. Fallas. Son los que más fuertes y más frecuentes. Bueno, para empezar con los conceptos básicos de sismología, tenemos que tener en claro qué significa ese término, ¿no? La rama de la geofísica, sismología, según el Instituto Geofísico del Perú, se encarga de estudiar los sismos y las propiedades elásticas de la Tierra. Este estudio se encarga de recibir información de las ondas sísmicas en el interior y superficie de la corteza terrestre y las registra en unas redes de monitoreo. Luego tenemos el término de intensidad sísmica. Bueno, es el único parámetro que no es instrumental. Este se mide por escalas macrosísmicas que evalúan los efectos producidos en un lugar determinado sobre las personas, los edificios y el terreno. Con respecto a magnitud y momento sísmico, bueno, la magnitud está relacionada con la energía sísmica liberada en el foco del terremoto. Este parámetro fue propuesto por Richter en 1935. Luego tenemos lo que es aceleración, velocidad y desplazamiento. ¿Cómo se relaciona la velocidad y el desplazamiento? Bueno, es que la velocidad es una magnitud vectorial que relaciona el cambio de posición, es decir, el desplazamiento con el tiempo. Y para ello se determinan a partir de acelerogramas. Y los acelerógrafos son aparatos que recientemente se están empleando. ¿Qué es una falla? Es una fractura en la corteza de la Tierra a lo largo de la cual se mueven los bloques rocosos que son separados por ella. ¿Y cómo esto genera un temblor? Bueno, las fuerzas terrestres actúan sobre la zona de falla y por ello los bloques rocosos a ambos lados de ella tienden a desplazarse. El epicentro es el punto sobre la superficie terrestre situado directamente sobre el foco o hipocentro del sismo. Y para esto el hipocentro es el punto en la profundidad de la Tierra donde se generó la ruptura o el choque de placas. ¿Y qué es una placa tectónica? Bueno, como podrán ver en la imagen, una placa tectónica o placa litósfera es un fragmento de litósfera relativamente rígido que se mueve sobre la astenosfera, una zona relativamente plástica del manto superior de la Tierra. Toda la litósfera está dividida en placas tectónicas, 15 de ellas de gran tamaño y más de 40 microplacas. Aquí podemos ver la placa norteamericana, del Pacífico, del Caribe, de Cocos, la placa de Sudamérica, de Nazca, de la Antártica, la placa de África, de Australia, de la India, placa de Arabia, la de Eurasia y la placa de Filipinas. Y para terminar, tenemos el término de ondas sísmicas, que son un tipo de onda elástica fuerte en la propagación de perturbaciones temporales del campo de tensiones que genera pequeños movimientos en las placas tectónicas. Historia de actividad sísmica. Historia. Hasta el siglo XVIII los registros objetivos de terremotos eran escasos y no había una real comprensión del fenómeno. De las explicaciones relacionadas con castigos divinos o respuestas de la Tierra al mal comportamiento humano, se pasó a explicaciones pseudocientíficas como que eran originados por liberación de aire desde cavernas presentes en las profundidades del planeta. El primer terremoto del que se tenga referencia ocurrió en China en el año 1177 a.C.
Los terremotos más antiguos conocidos en América ocurrieron en México a fines del siglo XIV y en Perú en 1741. Aunque no se tiene una clara descripción de sus efectos, desde el siglo XVII comienzan a aparecer numerosos relatos sobre terremotos, pero parece ser que la mayoría fueron distorsionados o exagerados. Medición de terremotos. Se realiza a través de un instrumento llamado sismógrafo, el que registra en un papel la vibración de la Tierra producida por el sismo. Nos informa la magnitud y la duración. Este instrumento registra dos tipos de ondas: las superficiales, que viajan a través de la superficie terrestre y que producen la mayor vibración de esta, y las centrales o corporales, que viajan a través de la Tierra desde su profundidad. El comportamiento de las estructuras ante sismos. ¿Cómo afecta un sismo a la estructura de una edificación? Ejemplo 1. Fallas que se producen en un inmueble no sismo resistente. Lo primero, el sismo produce movimientos laterales para los que el edificio no está preparado. Segundo, los daños del edificio se concentran en una planta, mayormente la planta baja. Elementos no estructurales, como paredes, pueden desplomarse y aplastar a las personas. Y por último, la planta dañada deja de poder soportar las cargas verticales y el edificio se desploma. Como podemos apreciar, esta edificación no estaba preparada para un sismo. Ahora veamos qué pasaría con una edificación que sí esté preparada. Ejemplo 2. Edificios sismorresistentes. Estos edificios buscan resistencia y ductibilidad. ¿Qué es lo que pasa en las vigas? Todas sufren daños de forma homogénea y en los pilares son elásticos y se mantienen sin daño. También posee cimientos conectados en dos direcciones. El objetivo es que el edificio no se desplome, aunque pueda sufrir daños que requieran su reparación. Bueno, con respecto a la influencia de las condiciones del suelo ante solicitaciones sísmicas, debemos considerar que las edificaciones dependen de las vibraciones del suelo y también de su estructura. En algunos casos, aquellos edificios capaces de soportar un sismo se derrumban debido a las condiciones particulares del suelo, por lo que implica conocer su composición y su grado de rigidez, entre otras variantes, lo cual constituye el punto de partida para el estudio de otros fenómenos como son la licuación de suelo, estabilidad de taludes y la estimación de asentamientos. El primero es un fenómeno que se produce en depósitos recientes de arenas finas o poco limosas. En otras palabras, es cuando el suelo pasa de un estado sólido a uno semifluido, volviéndose inestable y por ende las edificaciones sobre ellos se hunden o colapsan con mayor facilidad. Luego está la estabilidad de taludes. Un talud es la inclinación que se da a las tierras para que se sostengan las unas a las otras. En un principio todo talud puede fallar bajo la acción de un sismo fuerte, tanto taludes en suelos como taludes en roca. Y para ello se deben analizar dos condiciones de suelo, tanto los taludes con capas o lentes de baja resistencia al corte, como los taludes con suelos densos o duros en roca, cuya estabilidad depende de las fuerzas inerciales producidas por las aceleraciones horizontales que genera el sismo. En lo que es estimación de asentamientos, debemos saber de que una de las causas principales de asentamiento en la superficie del terreno se debe a fenómenos de licuación, los que ya hemos mencionado en un principio, ¿no? Estos presentan baja capacidad por tanteo de carga. Sufren un reacomodo de sus partículas, entonces las edificaciones pierden apoyo en su base y generan inestabilidad, daños o colapsos. Aquí tenemos una imagen que nos explica sobre el comportamiento de suelos. Tenemos el suelo estable y el suelo licuado. Vemos cómo el suelo estable antes de un sismo tiene estas características, ¿no? La capa superficial del suelo, la base, los granos de tierra se encuentran sueltos manteniéndose unidos por fricción. Los espacios porosos se llenan con agua. Luego, durante el sismo, esta saturación se desestabiliza, aumentando el espacio entre granos. Con su estructura perdida, el suelo fluye como un líquido. Entonces, la separación de las partículas disminuye la estabilidad del suelo, como habíamos comentado antes.
Aquí podemos ver las características del suelo, cuando los granos sueltos tienen espacios de poros llenos de agua antes del terremoto, pero ya durante estos granos son separados por el flujo ascendente y se originan los diques de arena. Nosotros podemos evitar tener estos resultados en las edificaciones si es que antes se analiza, se estudia el suelo, porque cumplen un papel importante, ya que no es lo mismo un suelo rígido que uno blando y tampoco lo son las estructuras que se apoyan en ellos. Cuanto más rígidas, sufren más si el suelo es duro y viceversa. Si son muy deformables, son más afectados por los suelos blandos. Es por eso que estudiar el suelo para saber qué tipo de estructura se va a emplear en nuestro proyecto es un factor muy importante. Ahora hablaremos sobre cómo calcular la fuerza sísmica. Para ello tomaremos en cuenta la norma técnica E030 de diseño sismo resistente, en la cual nos menciona la siguiente fórmula. La cortante basal es la multiplicación del factor debido a la zona por la categoría de la edificación por el factor de amplificación sísmica por el factor debido al tipo del suelo, todo ello sobre el factor de reducción y el resultado de esto multiplicado por el peso de la edificación. A continuación hallaremos paso por paso cada variable que involucra esta fórmula. Primero, ¿cómo obtengo Z, que es el factor debido a la zona? Tengamos en cuenta que en la norma técnica, en el capítulo 2, el artículo 10, que habla sobre zonificación, menciona que en el territorio nacional del Perú se encuentra dividido en 4 zonas, como se muestra en la imagen planteada en esta diapositiva. También hay un anexo en la parte inferior que contiene el listado de todas las provincias y distritos que corresponden a cada zona. Bueno, volviendo a cómo obtener Z. Vamos a guiarnos en base a esta tabla, que interpreta la aceleración máxima horizontal en un suelo rígido con una probabilidad del 10% de ser excedida en 50 años. Todo ello en un factor Z. Como podemos ver, la zona número 3 tiene un factor de Z de 0,4, la zona 2 de 0,3 y la zona 1 de 0,15. Ahora vamos a averiguar cómo se calcularía la siguiente variable, que es la U, la categoría de la edificación. Para ello nos basaremos en el artículo 15, categoría de las edificaciones y factor de uso. Aquí se clasifica cada estructura de acuerdo a lo que está indicado en esta tabla, tanto por su factor de uso como de importancia. Y recordemos que los edificios con aislamiento sísmico en la base se puede considerar como un número 1. Y aquí tenemos los siguientes datos. En edificaciones esenciales, desde el tipo A1 se encuentran los establecimientos del sector salud, tanto sean públicos como privados. En el A2 tenemos las edificaciones esenciales que se van a manejar en casos de emergencias, tanto como establecimientos de salud que no están en la categoría A1, puertos, aeropuertos, estaciones de bomberos, instituciones educativas, edificaciones cuyo colapso sería un riesgo adicional, y también edificios que almacenan archivos esenciales del Estado. También tenemos las edificaciones B, que son importantes, porque reúnen una gran cantidad de personas, tales sean cines, teatros, estudios, entre otros. Luego tenemos la categoría C, que habla de edificios comunes, tales como los que podemos apreciar en la mayor parte del Perú, que son viviendas, oficinas, hoteles, restaurantes, entre otros. Luego tenemos las edificaciones temporales, que son las construcciones provisionales para depósitos, casetas y otras opciones similares.
ahora veremos cómo obtener la variable C, factor de amplificación sísmica. Para ello nos basaremos en el artículo 14, la cual nos menciona diferentes formas de obtener esta variable. Y todo esto depende de otra variable, que es la variable T, que significa que es el periodo de acuerdo al numeral 28.4 en el concordado numeral 29.1. Los valores de este periodo se van a determinar de acuerdo a la siguiente tabla que vemos aquí. Posterior a ello, vamos a obtener la variable S, factor debido al tipo de suelo. Todo ello está especificado en la norma en el artículo 12, perfiles de suelo. Aquí tenemos de varios tipos. Como vemos en la tabla, empezamos con el tipo S0, que es de roca dura. A este tipo le corresponden lo que se encuentra en las rocas sanas. Luego vemos el perfil de suelo S1, que es de roca o suelos muy rígidos, ya que a este tipo le corresponden las rocas que tienen diferentes grados de fracturación, además tienen macizos homogéneos y los suelos son muy rígidos. Ello se subdivide en rocas fracturadas, arenas muy densas y arcilla muy compacta. Luego tenemos el perfil tipo S2, que son los suelos intermedios, ya que aquí encontramos los suelos que son medianamente rígidos. Y se puede subdividir en los que tienen arena densa, gruesa o media, grava arenosa, medianamente densa, suelo cohesivo compacto con una resistencia al corte en condiciones no drenadas, y otros tipos de suelos que son medianamente rígidos. Luego también se encuentra lo que es el S3, que son los suelos blandos, que corresponden a los tipos de suelos que son flexibles. Aquí se encuentran los suelos que tienen arena media fina o grava arenosa, suelo cohesivo blando con una resistencia alta al corte en condición no drenada, y cualquier perfil que no corresponda al tipo S4 y que tenga más de 3 metros del suelo con ciertas características que se detallan más en específico en la norma. Por último, el tipo de suelo S4, que son las condiciones excepcionales, ya que estos suelos son particularmente flexibles y dado las condiciones geológicas en las cuales presentan y topográficas, son excepcionalmente desfavorables. También podemos apreciar en la tabla de abajo que también vemos lo que es el BS, que es la velocidad promedio de propagación de las ondas de corte. Ahora, ¿cómo obtenemos la variable P, que es el peso de la edificación? Para ello, nos vamos a basar en el artículo 26, que es la estimación del peso. El peso se calcula adicionando la carga permanente, que es la carga muerta de una edificación, un porcentaje de la carga viva o sobrecarga que se determina de la siguiente manera. Anteriormente habíamos clasificado las edificaciones en categorías. Bueno, hay que recordar ello, ya que según esto vamos a determinar cuánto porcentaje de la carga viva se va a adicionar. En el caso de las edificaciones que están en la categoría A y B, se toma el 50% de la carga viva. En el caso de las edificaciones de la categoría C, se toma el 25% de la carga viva. En depósitos, se toma el 80% del peso total que es posible almacenar. En azoteas y techos, en general se toma el 25% de la carga viva. Y en estructuras de tanques, silos y estructuras similares, se considera el 100% de la carga que se puede contener. Luego, ¿cómo obtenemos R, el factor de reducción? Para ello nos basamos en el artículo 18, sistemas estructurales y coeficiente básico de reducción de las fuerzas sísmicas. Los sistemas estructurales se clasifican de acuerdo a los materiales que están usados
en la edificación y el sistema de estructuración sismorresistente. El detalle de cada uno van a poder observar en esta tabla, que es la número 7. Por ejemplo, si se usa el sistema estructural de los pórticos, en concreto armado, se puede deducir que el coeficiente básico de reducción sería 7. Ahora resolveremos un ejercicio para refrescar todo lo aprendido, el cual dice lo siguiente. Calcular la fuerza sísmica de una edificación de 4 pisos cuya altura de edificación es 11.78 metros. Está ubicado en Cusco, cuyo suelo es blando con arena media a fina. Además, el material usado es concreto armado con el sistema estructural de los pórticos. Comencemos hallando Z. Vamos a ver el mapa del Perú clasificado en zonas que se fue presentado anteriormente. Ubicamos el departamento del Cusco y podemos apreciar que se encuentra en la zona 2. Revisando la tabla, si este departamento se encuentra en la zona 2, eso quiere decir que el Z va a valer 0.25. Ahora hallemos U. De acuerdo a la tabla que vimos anteriormente, donde clasificaban las edificaciones en A, B, C y especiales, nos damos cuenta que esta edificación se encuentra en la categoría C, porque esta categoría habla sobre edificaciones comunes como la vivienda que estamos viendo en este ejercicio. Por ende, el factor U es de 1. Luego hallemos S. De acuerdo a lo que es la mecánica de suelos y según lo que menciona el enunciado, este tipo de suelo es blando y además se encuentra en la zona 2. Por ende, el S3 va a valer 1.4. Ahora hallemos R. El material usado en pórticos es de concreto armado. Entonces tenemos que el sistema estructural es pórticos. El material usado es el concreto armado. Por ende, el coeficiente básico de reducción va a ser 8. Ahora vamos a hallar TP y TL. Todo ello para luego poder hallar P. De acuerdo al S, determinamos que el tipo es S3. Entonces nos ubicamos en S3. Es por ello que el TP aquí es 1 y el TL es 1.6. Para este ejercicio hace falta recordar el numeral 28.4, periodo fundamental de vibración, el cual se determina de la siguiente manera. La altura de edificación en metros sobre el coeficiente para estimar el periodo fundamental de un edificio. El dato de la altura ya lo tenemos porque nos brindó el ejercicio. Ahora tenemos que hallar el coeficiente. Hay que recordar que para los edificios cuyos elementos resistentes en la dirección considerada pueden ser pórticos en base de concreto armado como pórticos dúctiles de acero, el CT tiene un valor de 35. Ahora reemplazamos para obtener T. T es igual a 11.78 sobre 35, los cuales nos da un valor de 0.34. Ahora tenemos los tres valores que se requieren para poder obtener C. Recordando que T tiene un valor de 0.34, TP valor de 1 y TL un valor de 1.6. Ahora para determinar C tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Acá son los tres posibles casos en los cuales podríamos obtener la diferencia entre esas variables. De acuerdo con que cumplas alguno de ellos, se puede determinar la variable C. En este caso sabemos que 0.4 es menor que 1. Por lo tanto, la variable C, por obvias razones, es 2.5. Ahora hallamos P. Recordando que anteriormente habíamos clasificado nuestra vivienda en edificaciones de la categoría C, podemos deducir
que se va a tomar el 25% de la carga viva para que se va a adicionar a la carga muerta para hallar lo que es la estimación de este peso. Ahora aquí podemos apreciar un corte sistemático de cómo es la edificación. Del punto 5 al punto 4 es la distancia de 3.2. Del punto 4 al punto 2 tenemos la distancia de 5.1. Y del punto 2 al punto 1 tenemos la distancia de 3.7. Por lo tanto, esto tiene 12. La distancia del punto A al punto B tenemos 2.6. La distancia del punto B al punto C tenemos 3.7. Por lo tanto, de A a C tiene una distancia de 6.3 metros y recordemos que de 5 a 1 de 12 metros. Basándonos en el corte conceptual anterior, determinamos las cargas muertas y la carga viva. Veamos este cuadro. También recordemos que la edificación cuenta con 4 pisos. Entonces, reemplazando los datos de las vigas principales A, B, C, las vigas secundarias 1, 2, 3, 4, la longitud, el peso y otros datos más que nos requiere hallar la carga muerta, determinamos que eso tiene un valor de 379.387 kilogramos. Y ahora hallamos la carga viva, que es similar a la carga muerta en el aspecto de que se usan obviamente las mismas vigas principales A, B y C y las vigas secundarias 1, 2, 3, 4. Luego de ello determinamos que la carga viva es de 82.528. Como dijimos anteriormente, según el tipo de edificación, el peso va a ser igual a la sumatoria de la carga muerta más el 25% de la sumatoria de la carga viva. Resolviendo esto, determinamos que el peso tiene un valor de 400.019. Ahora reemplacemos todos los datos obtenidos para hallar lo que es la cortante basal V. Tenemos que Z es 0.25, U es 1, C es 2.5, S es 1.4, R es 8 y P es 400.019. Por lo tanto, la conclusión de este ejercicio termina en que la cortante basal tiene un valor de 43.752.07813. Conclusiones. Esta investigación nos permitió conocer de forma rápida y sencilla los conceptos básicos de la sismología y así tener conciencia de la importancia del estudio de la sismología para diseñar estructuras capaces de resistir en lo posible sismos, que sean seguras y económicas, tomando en cuenta las normas peruanas de construcción que presentan los requerimientos y metodologías que deberán ser aplicados al diseño sismo resistente de edificios principalmente y en segundo lugar a otras estructuras.